Contamos, por fin, después de tanto tiempo en el estudio, nada más y nada menos que con Iván Martín. Es el hombre fuerte, el director de inversiones, socio fundador de Magallanes Value Investor. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, por fin, después de mucho tiempo, de nuevo aquí en el estudio. Pues muchísimas gracias. Estoy muy contento y muy ilusionado de estar aquí físicamente con vosotros, de retomar esa normalidad y de tirar para adelante. Muy emocionado, con muchas ganas de estar con vosotros y charlar un rato agradable. Pues desde luego las ganas desde luego son recíprocas. Nosotros también teníamos muchas ganas de tenerte aquí. No la van a escuchar porque no le gusta hablar al micro, pero está de Magallanes, también nos acompaña Arantxa. Muchas gracias por venir, Arantxa, también a ti. Y bueno, ya hechas todas las presentaciones y como ya estamos todos, arrancamos. Aquellos que acostumbramos a hacer el parte bursátil diario, la bolsa cada mañana, la información de los mercados, en mi caso tengo la suerte de poder hacerlo todos los días con Federico Jiménez Los Santos aquí en esta sintonía. Estamos muy acostumbrados a ver cómo los analistas nos recuerdan que a final de año tenemos siempre el rally de fin de año, el rally de la bolsa para tratar de salvar el año, de ganar algunas décimas y de tener un saldo positivo en el final del año. Bueno, pues en Tu Dinero Nunca Duerme estamos teniendo un final de año de rally, pero por la calidad, desde luego, de nuestros invitados. Si siempre es extraordinaria, es curioso cómo en estos últimos programas del 2021 estamos disfrutando entre nosotros de las reflexiones, del análisis, compartiendo además el análisis de las compañías que tienen en su cartera gente como Fernando Bernat, Álvaro Guzmán y, sin duda, nuestro invitado de hoy, Iván Martín de Magallanes Value Investor. No se quejarán ustedes del menú que les hemos preparado para este mes navideño. De nuevo, lo que vamos a hacer hoy es tratar de aprovechar todo el programa para dar a conocer de primera mano qué balance puede hacer nuestro invitado de hoy de lo que ha sido 2021, saber si es que nos quiere adelantar algo de lo que espera para el próximo año, o ver, por ejemplo, cómo considera o interpreta la evolución que han tenido estas llamadas FANG, que son tan polémicas también en el mundo value. Yo creo que podemos también preguntarle en algún momento a Iván Martín a lo largo del día de hoy, del programa de hoy, sobre este asunto. Sobre todo vamos a aprovechar que tenemos a Iván para preguntarle por el entorno de precios que tenemos también, esta inflación si será temporal o no, cuál es su punto de vista y sobre todo cómo nos podemos proteger de cara a poder mantener nuestro patrimonio y evitar que ese leviatán maldito de la inflación se lo acabe comiendo todo. Pero dirán ustedes, ¿y por qué no te callas tú ya y dejas que hable Iván Martín y esa mesa tan maravillosa que tienes hoy en el programa? Bueno, pues a eso vamos. Nos vamos directos a la tertulia. Bueno, pues hoy no tenemos ni lección de Manuel, me lo vas a perdonar, ni pizarra de Domingo, la pizarra y la lección hoy la va a dar Iván Martín, así que vamos a tratar de exprimir todo lo posible en esta hora de programa a don Iván Martín y arrancamos ya sin más dilación la tertulia y como siempre es habitual y tradición en este programa, la primera intervención, la primera pregunta la tiene Luis Alberto Iglesias. Gracias, Luis Fernando, y me parece oportuno comenzar el programa y la tertulia con Iván repasando los fundamentales, los principios que nos llevan a invertir a largo plazo. En este programa y en Value School también hemos explicado cómo la inversión en activos reales es probablemente una de las, si no la mejor, protecciones contra el efecto pernicioso de la inflación en nuestros ahorros, que esa inflación que se come el poder adquisitivo de nuestro dinero en cuentas corrientes, salvo que hagamos otra cosa, por ejemplo, invertir en activos reales, ojo, a largo plazo. Era algo de lo que llevábamos ya mucho tiempo hablando, una inflación soterrada quizás que se experimentaba y se veía en cierto tipo de activos, pero que no llegaba al bolsillo de los consumidores y menos aún al precio de los productos en los supermercados. Eso ya se ha visto, tenemos un índice, el dato interanual de inflación en noviembre del 5,6% en España. La gente ya lo nota en las facturas, no digamos ya la de la luz. Bueno, Iván, ¿de qué manera las compañías que lleváis en cartera, en cualquiera de los fondos que ha mencionado Luis Fernando, ajustan su actividad para precisamente obtener ese beneficio que es la conservación del poder adquisitivo de vuestros partícipes que están invertidos en los fondos donde estáis vosotros que lleváis en cartera estas compañías? ¿Qué hacen para proteger ese poder adquisitivo? Luigi, de hecho es uno de los factores, la inflación es uno de los factores que durante mucho tiempo
se viene alertando, y desde estos micrófonos, en algunos programas, en muchos programas, ¿verdad?, hemos insistido una frase, una expresión que se ha convertido en axioma o acto reflejo, frase automática: invierta usted en activos reales, ¿no? Elaborando un poquito la pregunta que me haces, ¿no? Yo creo que estamos en el momento, y el año que viene será muy parecido al actual, en el momento en el que esta frase cobre todo su sentido, y los inversores o aquellos que no han invertido todavía sepan de qué estamos hablando cuando decimos inviertan ustedes en activos reales. Eso es importante. Las consecuencias de no hacerlo se ven ahora, ¿no? El paso del tiempo, el no hacer nada, cuesta dinero, se va por delante tus ahorros. Hay maneras de protegerse, y siempre decíamos y seguimos diciendo que una buena manera, en términos generales, luego con matices, en términos generales, la renta variable, un activo real, te protege. ¿Pero por qué? ¿No? La cosa está por qué, entender por qué. No todo vale, ¿no? De hecho, hay voces que dicen que, voces teóricos y académicos, y otros profesionales o expertos, ¿no?, que la inversión en bolsa es un activo financiero también, ¿no? Es una pérdida de prisma un poco ahí, porque lo que hacemos con la bolsa es el medio a través del cual participamos en negocios reales. Somos dueños, de ahí lo de real, dueños para usar, para consumir o para recibir usufructo de una parte proporcional a las acciones. Entonces, eso trasladado, los detalles importantes, trasladado a carteras como las que gestionamos en Magallanes, de hecho lo tenemos medido, ¿no? Lo percibimos en la evolución trimestral de los resultados empresariales, cómo son capaces de no solo sobreponerse a las presiones de inflación, a las presiones en precios, en costes, sino que muchas de ellas son generadores de esa inflación. Entonces, en términos medios, yendo directamente o muy concretamente a darte datos, aproximadamente un 80 o algo más de un 80%, tenemos 3 carteras, por eso digo aproximadamente, en media, entre un 80 y un 85% de los valores que tenemos en las carteras, entre comillas, se llevan bien o muy bien con la inflación. ¿Qué quiere decir? Que bien son originadores de la inflación, metales, empresas de transporte de contenedores, fijan los precios, ellos deciden qué precios, porque hay una demanda para esos productos y servicios con una oferta que son nuestras empresas que no pueden dar más. El factor de ajuste es el precio, generan inflación, empresas de energía también, petroleras, algunas químicas, papeleras, cementeras. Vamos dando detalles de qué tipología de compañías son. Las de corte value, ¿no? Corte value porque son las que se encuentran baratas ahora. Y hay otra tipología de compañías que son trasladadoras, es decir, que son capaces, están en procesos intermedios, son capaces de aceptar esos precios en origen de una minera, de una empresa química, de una empresa petrolera, y los trasladan a la siguiente parte del eslabón. Y eso, en el caso particular, eso en términos generales, la bolsa tiene cierta capacidad de trasladar esas presiones inflacionistas, ¿no? Y en términos muy particulares, algunos activos más que otros. Y concretamente Magallanes, yendo directamente a responder el cómo lo hacemos, es a través de la selección de esas compañías que tienen esos atributos. Por ejemplo, un ejemplo y eso lo entendemos todos, una empresa que es capaz de trasladar las grandes superficies, un retailer, un distribuidor, un Carrefour. De hecho, Carrefour es capaz, se lleva bien históricamente con entornos inflacionistas altos, es capaz de trasladar, convive bien con entornos inflacionistas. Así es como una cartera de estas características te protege de entornos inflacionistas, pero no hemos hecho una cartera así, nuestros fondos no están concebidos para una eventualidad de inflación sí, inflación no. Nosotros llegamos a esa tipología de cartera por los méritos propios de esas compañías, ¿no? Porque en su momento, y ahora también, siguen muy baratas, muy atractivas por precio, pero además tienen ese atributo. Por eso, ya termino con esto, no solo decimos que las carteras, esta tipología de carteras, constituyen una buena oportunidad de inversión por valoración, sino
es un buen mecanismo de protección ante el entorno, a la realidad que estamos viviendo de precios altos. Cumple esa doble, no sé, atribución, no sé cómo llamarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Manuel. Con respecto a esto, Iván, acabas de dar un dato que a mí me parece relevante, porque efectivamente es cierto, como bien comentabas al principio, que en este programa llevamos mucho tiempo advirtiendo de cuidado con la inflación y además señalando que la mejor forma de protegerse frente a un entorno inflacionario o frente a subidas de precios es la inversión en activos reales, como en este caso compañías bien posicionadas y compañías cotizadas de renta variable en definitiva. Pero has dado un dato que creo que me gustaría al menos que desarrollaras un poco más, porque en este repunte tan fuerte que está teniendo los precios a nivel general hay un debate, como bien sabes, bastante intenso. Algunos hablan de que es algo meramente coyuntural, otros hablan de que la inflación es de carácter bastante más estructural, y a mí me gustaría saber tu opinión al respecto por el profundo conocimiento que tienes de los mercados y del contacto que tienes directamente con las empresas. Yo creo que todos esperábamos, con el tema de la reapertura económica, un repunte de precios, porque evidentemente había una demanda embalsada como consecuencia de la crisis del coronavirus, ahorro también embalsado, pero sin embargo eso por el lado de la demanda. Pero es que por el lado de la oferta, y yo creo que es una de las claves que seguro que nos puedes aclarar y que nos puedes explicar, hay graves problemas, o al menos en algunos sectores, con cuellos de botella. Eso es lo que explicarías desde tu punto de vista, que cuidado, que esto no es un repunte meramente temporal, sino que, como bien comentabas en tu intervención, el año que viene este escenario de precios altos se va a mantener y por lo tanto vuestras carteras también se van a ver beneficiadas de ese entorno. Pues Manuel, esta pregunta es que tiene mucha sustancia, porque yo creo que es la clave del entorno que estamos viviendo y que creo que tiene muchos mimbres para perdurar. Es decir, que tiene más pinta en un entorno de precios altos, de presiones inflacionistas, tiene más pinta, nos guste o no. Y yo he dicho antes que mis carteras no están ex ante puestas o invertidas para beneficiarse de un entorno inflacionista, quiero decir que se llevan bien, pero no están apostando a que vaya a haber inflación, es decir, que no tengo un particular interés en que haya inflación, pero yo lo que observo de las compañías que tenemos en cartera y otras que no tenemos en cartera, que observamos el mundo donde vivimos, y luego hay líneas que se publican que a lo mejor no miden bien la presión real que estamos viviendo consumidores y empresas de inflación en los productos que realmente consumimos. No sé hasta qué punto el IPC mide realmente bien las presiones inflacionistas que hay. A lo mejor es más conveniente, pues más conveniente porque refleja con mayor grado la realidad, los precios de producción industrial que están en tasas de 10 o por encima %, ¿no? Eso refleja más la realidad. Quiero decir, hay un caldo de cultivo, unos mimbres que hacen que esto, nos guste o no, tiene más pinta de transitorio, y luego ya está el concepto, la conceptualidad de la temporalidad de las cosas. Esto no ha sido cosa de un mes, llevamos varios meses y las expectativas de inflación para los próximos meses siguen altas. Entonces, tiene más pinta de estructural que de temporal. Una acepción aquí técnica. Cuando se suben los precios, determinadas estructuras de precios que se sumen, mano de obra principalmente, masas salariales, masas de costes que van indexadas, generalmente en términos anuales, se acerca al final de año, es muy difícil luego retroceder, con lo cual esa temporalidad, esa inflación se convierte en permanente, ese escalón que ha subido en precios se consolida. Si luego hay inflación más baja, estamos hablando siempre de incrementos de precios, pero si tú has subido un escalón, está el riesgo de consolidarse cuando se actualizan tarifas y rara vez van a la baja. Esa es una observación que hace que
pasemos a un mundo de costes de costes altos que perduren. Bueno, a donde quiero ir, Manuel, de la pregunta, donde la quiero llevar, pero la has sacado tú y me lo ha apuntado porque es interesantísimo, y yo creo que ahí está la razón que puedo explicar todo esto. No es tanto una cuestión de oferta, que viene después de COVID, viene con muchas ganas y muy incentivada por estímulos monetarios y sobre todo fiscales. Muchos de ellos, los fiscales, están todavía por llegar. Eso interpretémoslo como algo positivo de demanda que va a seguir viniendo, ¿vale?, para reactivación o que se siga con el crecimiento económico que teníamos post-pandemia. Eso tira de la oferta que hay. La capacidad productiva se cerró, literalmente se cerró. Se tira primero de stocks, por eso de inventarios, por eso estamos en un momento histórico de mínimos absolutos de inventario en prácticamente cualquier cosa que pueda ser consumida, ¿no? Y lo siguiente es que las compañías reactiven, vayan a plena producción y puedan ampliar capacidad. Y esta es, en nuestra opinión, desde Magallanes, lo que observamos. Y así estamos posicionados. He de decir que ya anteriormente teníamos posiciones en la tipología de compañías. Lo que COVID ha hecho ha sido que ha puesto sobre la mesa, ha evidenciado unos déficits estructurales de inversión en una tipología de bienes de producción. El dinero, todo está entrelazado, pero no quiero correr el riesgo de liar las cosas. Todo está entrelazado. Una política monetaria ultralaxa durante mucho tiempo ha hecho que el dinero fluya hacia actividades, algunas no tan productivas como otras, persiguiendo una rentabilidad a medio o largo plazo, evadiendo o huyendo de capacidades productivas de empresas, de fábricas, de factorías, de la vieja economía, si se quiere, de minas, de producción de coches, de fertilizantes, de químicas, de maderas, de papeles, de un largo etcétera que necesita el mundo para seguir avanzando. Ese dinero ha dejado de invertirse en los últimos años, décadas, para ir a esta tipología de actividades, no lo digo ni siquiera en negocios, industrias, sino actividades de corte alguno ya especulativo, porque perseguía una mayor rentabilidad o una esperanza de mayor rentabilidad. Esto ha hecho que estructuralmente la capacidad necesaria para cuando la demanda se normalizara de estos productos ha evidenciado con esta apagón y vuelta a encender de los factores de producción necesarios para que el mundo avance, y hablo pues de plásticos, de maderas, de cartones, de petróleo, de producción de energía, de productos químicos, de empresas de barcos para que transporten los materiales. Había déficit de todo y ahora queda en evidencia. Claro, una fábrica o una flota de barcos para trasladar los productos que queremos para la campaña navideña que estamos ahora en ella, o para lo que sea, de la noche a la mañana no podemos doblar. Con ejemplos se ve muy claro, ¿no? La cantidad, el número de barcos para poder trasladar los bienes que compramos en un sitio y queremos que sean entregados, ¿no? Hay un dato muy revelador en ese sentido. Al final, aquí lo que importa es ver los datos y la realidad de las empresas. En los últimos 30 años hay un ratio, es sencillo de entender y es muy clarificador y evidencia con números lo que estoy expresando con palabras. Es el ratio, la proporción de las inversiones que hacen las empresas, las inversiones para mantenerse, las inversiones de mantenimiento que hacen anualmente, comparado con las depreciaciones. Cuando las inversiones, lo ideal para que una compañía mantenga su capacidad productiva a largo plazo y no desaparezca es que invierta anualmente tanto como deprecia, ¿no? Es de sentido común. De tal manera que si repone e invierte menos anualmente de lo que se gasta, de lo que deprecia, es que la compañía está declinando, está desgastándose, ¿no? No repone sus factores de producción. Es una forma técnica, real, de evidenciar que no se está invirtiendo lo suficiente. Bueno, ese ratio de los últimos 30 años está en su mínimo histórico y por debajo de 1 por primera vez. Por debajo de 1 por primera vez. Las empresas
y ya con eso lo voy cerrando, las empresas de esa vieja economía, de productos que no por vieja economía no son necesarios, al revés, son muy necesarios para que, por ejemplo, algunos de los coches eléctricos que más nos gustan o más de moda estén, puedan funcionar. Pues necesitan goma para los neumáticos, necesitan aluminio para las ruedas, necesitan acero para fabricarlo, necesitan cristal, necesitan poliuretanos, necesitan policarbonatos, necesitan esos fabricantes que no tienen capacidad porque no se ha invertido. ¿Cómo se ajusta? Con precios. ¿Quién tiene, si se me permite de alguna manera la expresión, la sartén por el mango en esta ecuación? Esas empresas que bursátilmente tan denostadas han estado durante muchos años. Entonces, no creo que COVID haya sido el causante repentino, sí ha sido el detonante, pero no ha sido una cosa de ha pasado esto y volvemos a la normalidad y todo se arregla. Ha evidenciado una cosa que deja al descubierto una carencia en inversión que perdurará tiempo hasta que se reponga esa capacidad, porque hablamos con las empresas y esas empresas no tienen mucha voluntad de ampliar capacidad. Quieren ahora disfrutar o vender o poner a tope sus capacidades productivas. Entonces, Manuel, yo creo que la esencia es que esto, o el resumen es, esto te lleva a que esas presiones inflacionistas, esas presiones en precios sigan ahí, y que los que tienen de alguna manera, igual no es la expresión más fina o elaborada, pero los que tienen la sartén por el mango son estas empresas que tienen estos factores de productivo tan necesarios ahora, ¿no? Esa situación perdurará. Se normalizará la situación, pero perdurará en el tiempo, ¿no? Luis Fernando, si me permites, escuchando a Iván, me ha venido a la cabeza el título de un libro que recomiendo a los oyentes, ahora que se acerca la Navidad, si tienen tiempo para leer o quieren pedir que se lo regale a alguien. Se llama Precios y Producción, del Premio Nobel de Economía de la Escuela Austríaca Friedrich von Hayek, donde explica precisamente lo que comentaba Iván, ¿no? Ese proceso largo de etapas productivas, desde lo más industrial, quizás la extracción de mineral, hasta el artículo de consumo, y cuáles son esas relaciones entre esas etapas que en algún momento del ciclo son más pujantes, afluye más inversión a ellas, y en otros momentos del ciclo afluye menos. Es un libro un poquitín más avanzado, pero tampoco demasiado. Seguro que el oyente medio de este programa lo puede entender y aprovechar estupendamente. Domingo, me estabas pidiendo paso. Bueno, lo primero dando un turno a cada uno y luego ya tengo que aquí para atacar. No pasa nada. Lo primero era para decirle a mis alumnos que el audio entra en la bibliografía del próximo trimestre. Este audio entra como bibliografía complementaria. Esta intervención de 5 minutos sobre la cadena productiva y sobre el impacto que tienen las intervenciones del gobierno, que no se produzcan inversiones en un momento determinado y cómo afecta eso a la economía, porque es casi un recital. A mí me gustaría preguntarte precisamente por eso, porque estaba viendo, a veces en las carteras pues vais entrando de empresas que a veces son un poquito extrañas, o que al consumidor final les suenan un poco más raras porque son empresas industriales, de bienes de equipo, pero al menos en el último informe trimestral, si alguna de las que yo digo no está, pues lo dices o ya ha salido, pero veo muchas empresas reconocibles. Veo una inversión potente, en el Fondo Europeo, en Porsche. Veo en Carrefour, que también lo teníais. Veo en Nokia, que hasta sorprende. ¿Cómo está Nokia por aquí? En ING, creo que es otra. Entonces, alguna de ellas que te guste especialmente, y nombro estas porque son empresas, Renault también, a lo mejor Renault, Porsche, ¿por qué de repente en un sector como el de automóvil dos tan diferentes? Renault casi el utilitario y Porsche que suena al deportivo, pero aunque sabemos que es un grupo que tiene muchas cosas. Sí, pues muy interesante hablar de compañías. Porque está relacionado con la argumentación que decía antes, efectivamente. Hay coherencia en la cartera con el argumento que tenemos en cartera, en cabeza. Los coches, por ejemplo, responden a esta... Y aquí sí que esto sí es paradigmático, porque hablando del mismo sector, tenemos los que están en un extremo donde las expectativas son positivas o muy positivas o muchísimo más allá de lo que a lo mejor pueden entregar en los próximos años, las Tesla de la vida, ¿no? Y luego por otro lado, en el otro extremo, y al final venden coches los dos, estamos hablando, lo estoy simplificando demasiado, pero es que la diferencia de percepción y valoración es tan extrema que es un disparate lo que se está produciendo. Y tenemos los productores tradicionales como si fabricaran carretas
arrastradas por caballos, y están a la vanguardia de la tecnología también, ¿no? Con algunos modelos que incluso superan y ganan cuota de mercado a estas marcas de coches pues tan populares que hay hoy en día. Y Porsche y Renault no son una excepción. Efectivamente, Porsche es un holding a través del cual se participa en grupo Volkswagen, y dentro de Volkswagen está la marca Porsche, que ahora mismo está muy de actualidad porque se está planteando sacar a cotizar una parte de Porsche, de la marca emblemática, que tiene unos ratios de rentabilidad y de márgenes pues asimilables a las mejores marcas premium que hay en mercado. Solamente la suma de partes de Volkswagen podría hacer que el valor de bolsa de esta compañía pues fuera prácticamente pues de un 50 o un 60% superior. Tiene otras marcas emblemáticas como Lamborghini, por ejemplo, ¿no? O sea, son aberraciones de valoración con esta falta de producción o de inversión que hemos dicho antes, que hace, fíjate, decíamos el tema de inventarios en mínimos. En el caso de los coches, tanto es así que los precios de coches de segunda mano en algunos casos están al mismo nivel incluso que coches nuevos. Nuevos. Esto sucede. Y si no, alguno de nosotros, o conocido, familiar o amigo, nosotros en persona, estamos ante el reto, porque es un reto, de cambiar de coche o de comprar un coche. Pues suerte. Los inventarios están en mínimos, y si quieres un coche nuevo, pues tienes que esperar algunos meses. Eso hace, es que todo aplica, eso hace... Ya va por años en algunas marcas, va por años, sí, y hace que por primera vez en mucho tiempo haya poder de fijación de precios de los coches, incluso un Renault. Un Renault en la primera mitad de año ha subido precios en media un 11%. Coches utilitarios, no son Porsches, no son Ferraris, son Renault, que está muy bien, hace su función, y relación utilidad-precio, el value for money que dicen los ingleses de forma muy elaborada, es una opción muy válida. Sube precios. En un entorno donde esta escasez de chips, otra vez más, hace que haya estos retrasos, estos cuellos de botella, venden menos vehículos, menos volumen, y sin embargo las compañías son capaces de preservar, en un año tan complicado como el actual, de preservar sus cuentas de resultados, de generar caja, porque son capaces de subir precios en coches que ya en la mente teníamos algunos pues que eran... o se tenía que era un sector en deflación. Entonces es un buen ejemplo de compañías que están en múltiplos muy atractivos. Este ejemplo hace muy poquito, lo cuento porque creo que viene muy a colación, hablando con empresarios, me decían, no, porque hablando de tono, de la escasez y demás, decían, fíjate, el negocio de los coches, que en medios de comunicación se ha notado y es verdad, y lo podemos decir abiertamente, hay medios de comunicación que han acusado una bajada importante de la inversión en publicidad de las marcas de automóviles, pero este empresario dice, están vendiendo coches como nunca, pero no entregan ni uno. No hay entregas, pero sí es verdad que ha subido la venta, y como bien dices, también el precio, ¿no? No, yo quería, por ejemplo, ya que estamos hablando de coches, que además es un bien que efectivamente... A mí es que me gustan mucho estos ejemplos porque la gente los conoce, los puede tocar, este tipo de detalles. Estaba viendo, por ejemplo, Porsche, el grupo posee el 53% de Volkswagen. Creo que pone la página. Si digo algo mal, me dices, yo estaba ahí mirando... Y tiene muchas marcas, tiene las clásicas, lo que decías, Volkswagen, pero luego de repente tiene Volkswagen, Seat, Skoda, ¿no? Más útil, y luego las premium, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, lo que decías, y luego alguna de camiones, Scania, MAN. Sí. Motos también. ¿Qué es lo que Ducati, efectivamente. ¿Qué es lo que más os interesa? ¿O es un conjunto? ¿O habéis hecho la suma? O cuando decías, es que casi solo la suma de las partes, de repente me están regalando la mitad de las marcas. No sé si os sale por ahí el precio. Fíjate, nosotros, y aquí ya meto un aspecto técnico de Magallanes cómo valoramos, ¿no? Generalmente valoramos por los descuentos de flujos, ¿no? Como decía Philip Fisher, la gallina por los huevos y las acciones por los dividendos, ¿no? Por lo que te vayan a dar, lo descuentas y eso es lo que te vale, ¿no? Generalmente, la mayor parte de compañías que valoramos en Magallanes para decidir si están caras o baratas es así. Y hay algunos casos que la valoración es tan extrema, que se me entienda bien, que no quiero expresarlo mal, que nos da casi igual lo que vayan a generar o no vayan a generar. O sea, el activo, si tú lo troceas, lo separas, le pones una valoración de mercado y lo vuelves a juntar, que es la suma de partes, en un caso como el que acabas de decir, y es correcto, con esas marcas, tú pones un Lamborghini, pones un Porsche, pones Bugatti, incluso motos, ¿no? o la división de camiones con unos márgenes muy buenos. Pones a valoraciones que se podrían vender hoy a mercado
las separas, le pones esa valoración, lo vuelves a juntar y te sale automáticamente ese 50 o 60% más. Que se me entienda bien, no quiero confundir a nadie, casi independientemente de si va a ganar un poco más o un poco menos. Efectivamente, el valor de algo es si va a seguir existiendo y ganando, pero a día de hoy tienes compradores que pagan precios elevadísimos. Una Porsche en mercado ahora mismo, con los múltiplos que se barajan, puede generar 5.000 millones aproximadamente de flujo de caja libre. Se pueden pagar, el mercado podría pagar 20 veces, estamos hablando de 100.000 millones solo Porsche, una participada, ¿no? Entonces, tienes unas... Claro, cuando hablas de la cartera en línea por línea, pues te entra una seguridad y una oportunidad de inversión que además, lo enlazo con lo que decíamos al principio, se lleva bien o estás cómodo en un entorno de presión inflacionista, porque estos que están en el eslabón final, porque el que viene después somos nosotros los consumidores, pues además te trasladan precio, porque como no hay inventario, pues este es el precio que hay. Y si lo quieres, pues es lo que hay. Es que no tengo más. Y es que no tengo capacidad, no puedo hacer otra factoría, porque es que no tengo los recursos, no lo voy a hacer, además de que administrativamente, esa es otra cosa, no sé si abrí ese melón, administrativamente cada vez se dan menos licencias para todo este tipo de negocios que tan necesarios son, empresas químicas, de plásticos, de papeles, de fábricas, a no ser que sea algo muy de moda y dudosamente productivo, como cosas ligadas a medios ambientes y cosas más dudosas, digitalizaciones y cosas así, ¿no? Entonces, hoy en día, es que fijaos que incluso es que todos los elementos van en contra o a favor, claro, según en qué lado estés. Yo quiero pensar a favor porque estoy en el lado de los que ya tienen esos recursos, pero si tú quieres hoy poner en marcha una fábrica de papel, el papel no solo para escribir, el papel es necesario, papel tisú, higiénico, papel para quirófanos, papel para baterías, papel para bolsitas de té. El papel es el gran sustitutivo de lo que nos queremos deshacer también de la noche a la mañana, que son los plásticos. Bueno, pues intentemos poner una fábrica de papel hoy, a ver de dónde sacamos o quién nos da una autorización. De hecho, tenemos un ejemplo en España, cómo se están cerrando empresas que producen papel, que nos guste o no, pues son necesarias para el desarrollo. Entonces también tenemos el tema de la oposición de las administraciones públicas, de una concepción del progreso, pues para analizarla. Entonces, me ha notado aquí cosas. Nokia, por ejemplo, te llamaba la atención, Domingo, y es normal, porque Nokia tenemos en la cabeza el teléfono, el famoso teléfono que se caía al suelo y la propiedad que tenía era que no se rompía, ¿no? Bueno, y tenía su... Y de los primeros te rompían el pie. Sí, y te podía lesionar. Sí. Claro, Nokia hoy conserva el nombre, ¿no? Nokia opera en un oligopolio de facto, con otros 2-3 operadores, uno de los cuales es chino y tiene ciertas trabas para operar en determinados mercados, Huawei, ¿no? Con Estados Unidos, está Ericsson, Nokia, Huawei, y son los fabricantes de equipo para telefonía móvil, torres de 4G, de 5G, por ejemplo. Claro, ¿quién ha invertido en estas tecnologías? Pues estos 3 jugadores y alguno más local. Si quieres desplegar tu red 4G, 5G o 5.5 o todas las que vayan a venir a futuro, pues no tienes otra más que pasar por estos jugadores. Pero Nokia es un ejemplo más de empresa denostada por una herencia de unos móviles que te vino Apple y se lo llevó por delante, un aviso a navegantes de compañías ahora que lo tienen todo y pueden dejar de tenerlo de la noche a la mañana, y que supo reinventarse. En ese reinventarse muchos se quedaron, no quisieron saber más de Nokia. Nosotros investigamos y no tiene nada que ver con lo que hacía antes, ¿no? Es otro ejemplo más de compañía intensiva en capital que puede trasladar esos precios a su consumidor, que quién es, pues las empresas de telefonía de turno. Qué importante esto que estás comentando, Iván, porque yo soy de los que piensan, y yo creo que nos lo tenemos que grabar a fuego, que el tiempo da y quita razones. Y ahora, en alusión a lo que estabas comentando de algunas industrias tan denostadas por muchas administraciones, por muchos medios de comunicación, por la opinión más que pública, publicada, esto se ha visto, lo hemos vivido también con la nuclear, desde el maremoto que sufrió Japón, que fue un maremoto, que no fue un accidente nuclear, un maremoto
de Fukushima y cómo la energía nuclear ha estado absolutamente denostada durante estos últimos años, y ahora, sin embargo, el debate es todo lo contrario. Ahora hay países, hay gobiernos que se apresuran a anunciar a los cuatro vientos que van a construir centrales nucleares como si no hubiera un mañana. Entonces, por eso digo que es tan importante esto de que el tiempo da y quita razones, ¿no? Y creo que es muy relevante lo que estás comentando. Simplemente para poner unos números encima de la mesa, porque creo que no lo hemos comentado y tú, Iván, has señalado que vuestras carteras sirven de protección para combatir la inflación, y de hecho se aprovechan de ese repunte inflacionario. Y por poner algunas cifras encima de la mesa, vuestros fondos en el último año pues han registrado unos resultados ciertamente satisfactorios. El Iberian, por ejemplo, más de un 17%, el European más de un 23%, el Microcaps casi un 50% de revalorización en el último año. Y en línea con esto que estabais comentando, y puesto que Domingo ha abierto digamos que la puerta al análisis de compañías concretas, a mí me gustaría conocer tu opinión, que nos aclararas un poco cuáles son las ventajas, el potencial que observáis en dos compañías muy concretas que componen vuestro fondo European y que de hecho son las principales posiciones del fondo, que son dos empresas de fertilizantes, una holandesa, OCI, y otra canadiense, Nutrien. Y bueno, es un sector, yo creo que menos conocido que el sector de la automoción, y sin embargo que a la vista de la fuerte posición que mantienen en vuestras carteras, pues parece que tiene grandes atractivos, ¿no? Desde luego menos glamuroso que los coches, que los Porsches, sí que son. Sí, nada, efectivamente, tiene todos los atributos, pero no es porque nosotros lo busquemos así, sí, de verdad, pero esto casi es un axioma que en la mayor parte de las veces lo menos glamuroso es casi garantía de éxito en inversiones a largo plazo. Aquí a uno todas las cosas que han salido ahora. Es casi una garantía de éxito, por lo menos de no hacerlo muy mal. Y fertilizantes, voy a englobar las dos compañías, Manuel, porque aparte de las particularidades que tiene cada una, la tesis de inversión de fondo es la misma para las dos, y comparte en términos más genéricos lo que decíamos al principio. El sector fertilizante, pensemos, el sector fertilizante, claro, es bueno para la humanidad, para el progreso. Hombre, pues dada la superficie cultivable que hay en el mundo, no hay suficiente cantidad de tierra cultivable en el mundo, con los factores de producción tradicionales como para alimentar toda la población que tenemos y que sigue creciendo, pese a que a alguno le cueste o tenga soluciones en mente un poco macabras, ¿no? Aquí la prioridad es que el mundo avance, crezca y se alimente y use todos los recursos que tiene a su alcance para subir la productividad de aquellos campos que de forma tradicional pues dan la productividad de granos por hectárea que tienen, y eso te lo hacen los fertilizantes. Hubo un boom de fertilizantes hace muchos años, si recordáis, estamos hablando de cuando se acuñó el término de BRICS, ¿no? Los países que cambiaban el mundo. Una de esas letras era C de China, ¿no? IC, India, China. No sé si recordáis, estaba otra vez más de lo que se publica, de lo que algunos medios dicen, le dan expansión y lo llevan más allá de lo que realmente luego es, ¿no? Pues si recordáis, hago este inciso, en ese momento pensábamos, bueno, pues que todo el mundo estaba focalizado en China, en India, en países que crecían a unas tasas altísimas y que iban a provocar, salió en portada de periódicos, prensa, financiero especializado y no especializado, una carestía de alimentación, de productos básicos de alimentación, si recordáis, eso es tirar de hemeroteca. Entonces, eso produjo un
boom, otra vez más, ciclo de capital. Un boom de capital, de dinero que iba a aprovechar todas estas tendencias, desde la acuñación del término BRICS para crear fondos que invertían solo ahí por lo que pudiera pasar, porque la gente decía y se espoleaba que aquello iba a crecer mucho, iba a traer mucha riqueza. Y yo animo a que se analice lo que han hecho los índices en estos sectores en esos últimos años, están en mismos niveles. Muchos recursos, muchas industrias, y una de ellas era el de fertilizantes para poder aumentar la productividad de los campos cultivables que hay en el mundo para alimentar toda esta población que iba a multiplicarse cada 2 o 3 años. La realidad es que luego aquello fue normal, no fue nada extraordinario, todo creció, todo salió bien, pero había un exceso de capacidad en algunas de las factorías, fábricas, fondos y actividades que se habían invertido. Es que estoy repitiendo lo del principio por un ejemplo muy concreto, y llevaba un exceso de capacidad concretamente en el sector de fertilizantes. Tanto que esa oferta preparada para alimentar a esa demanda que se esperaba era excedentaria. Capacidades de producción utilizadas en mínimos, factor de ajuste cuál es, precios en mínimos, y la prioridad es dar salida a esos fertilizantes. Ha tardado años, literalmente una década, más de una década, para purgarse esa capacidad. El mundo ha seguido creciendo, seguimos teniendo o vuelve esa carestía de alimentos, no han ido más inversiones a estos sectores, al de fertilizantes, y ahora el ciclo se ha dado la vuelta. Los últimos que llegaron por el camino del ciclo, apalancados con deuda para aprovechar aquella tendencia que se iba a producir, quebraron por el camino. Quedaron los solventes, los que tenían deuda. Por eso enlazo otra cosa, porque es importante compañías con la deuda controlada, por eso los que son capaces de aguantar 10 años o más de 10 años para cuando venga el ciclo bien poder aprovecharte. Y están en un momento, fertilizantes, y ya lo cierro con esto, un momento dulce, donde ese ciclo de capital va a favor del que produce, porque la capacidad de producir fertilizantes no puede atender la demanda real que existe de este producto. Nos estamos quedando sin tiempo, Iván, y no quiero dejar de preguntarte. Has sacado a colación, Manuel, los datos acerca de las revalorizaciones que está teniendo en términos anuales los fondos de Magallanes. Claro, viendo estos datos, pues uno podría pensar, hombre, claro, es que con la situación que tenemos, si estáis además en estos valores que están tan a favor del momento inflacionista que estamos viviendo, pues a lo mejor están cerca de agotarse esas rentabilidades. Mi pregunta, y recordando un poco lo que nos comentaba Álvaro Guzmán en el último programa que le tuvimos aquí, es si crees, abiertamente, si crees que lo mejor está por llegar. Yo creo que muchas cosas buenas están por llegar. Lo mejor no sabe uno, pero yo creo que muchas cosas buenas todavía están por llegar. O sea, yo veo potenciales de revalorización. He dicho uno antes, así construyendo el caso de inversión en Porsche. Si en una posición tenemos un 50 o un 60, el resto de posiciones no son muy diferentes. Algunas son un 40 y otras son un 100%. Pues eso te da que las carteras que tenemos pues tengan revalorizaciones de 60, 70. Y si nos ponemos un poco más positivos y más alegres y pensamos que lo de ahora está siendo un parón por las nuevas variantes que hay, por este alarmismo que tenemos, que algunos medios o algunos... Aquí una reflexión que es interesante, porque también lo que se transmite, ¿no? Ahora estamos teniendo un parón de actividad muy inducido por un alarmismo que a veces pienso que va más allá de las consecuencias reales, ¿no? o de la realidad. Yo quiero que, obviamente, que el virus se vaya, que lo erradiquemos o aprendamos a vivir con él, pero también me gustaría que desapareciera de la boca del alarmismo de algunos medios o algunos políticos, ¿no? Porque eso lo que hace es un efecto contraproducente, que es que se posponga un poco más lo inevitable, y es que vuelva ese crecimiento económico y esa dinámica de inversión, consumo, que está pospuesta, dispuesta a ser consumida e invertida, y hacer rodar otra vez la máquina del progreso, del avance de la economía, que hará
que esos potenciales en esos valores y por ende en esas carteras pues se materialice más pronto que tarde. Pero esos potenciales están ahí. Entonces, lo mejor está por venir. Lo que hemos tenido hasta ahora no es malo. De hecho, desde nuestro lanzamiento en nuestras carteras no son potenciales, son rentabilidades reales. Pues del entorno de 60-70%, incluso 75% desde lanzamientos para algunos fondos. Son rentabilidades anuales compuestas de 8%, ¿no? O los últimos 3 años por encima del 10%. Sacar un 10% anualizado en los últimos 3 años, yo estoy satisfecho. No sé si es lo mejor, yo estoy satisfecho, estoy contento y esperanzado, ilusionado que esto puede seguir así por todos los mimbres que hemos explicado, o parte de los mimbres que hemos explicado ahora, ¿no? Vaya, esto también yo creo que debería ir, Domingo, para el examen de tus alumnos, ¿eh? No solo la reflexión de 5 minutos, sino el programa entero, porque ha dado un recital precisamente en confirmación y en teoría, y en tesis de inversión. Además, a mí me ha gustado mucho porque vale para muchos alumnos, los que estén haciendo, los que estén haciendo un máster de inversión. Mira, sobre se me ocurre algunos vale. Que se les dan de muy listos y que les vendría fantásticamente bien. Los que están estudiando economía les vale, o sea que no, esto es bastante amplio las materias que hemos tocado. Yo lo pasaría al Consejo de Ministros incluso a alguno para, eso no les para que aprendiera un poco de economía. Lamentablemente estamos ya llegando al final del programa. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Luigi, nos cuentas las recomendaciones Value School y si nos quedan último minutos sacamos una reflexión final y despedimos. Así que nos vamos a las recomendaciones Value School. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu dinero nunca duerme. Bueno, querido Luigi, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traigo, para empezar, 2 recomendaciones de apariciones recientes dentro de los últimos 6 meses de Iván Martín, que ya están almacenadas en YouTube en diversos canales. La primera de ellas es un vídeo, un podcast realmente de más de 2 horas de duración con Juan Sug. Dentro de su programa Una vida invirtiendo, el podcast barra vídeo se titula Entrevista con Iván Martín, presidente de Magallanes Value Investors. Es una entrevista relativamente reciente que van a disfrutar mucho por este formato de larga conversación que proporciona al invitado la oportunidad de explayarse. La segunda recomendación es también protagonizada por Iván, la grabación en vídeo de un coloquio precedido de una conferencia por Iván Martín, ofrecido y organizado desde Plus Value, una agencia de valores. El título del vídeo es Cómo protegernos frente a la inflación, y en este encuentro Iván analizó precisamente temas como los que hemos tratado hoy: la inflación, su efecto en el poder adquisitivo y la protección por parte de inversores y ahorradores mediante la inversión en activos reales, como hemos visto hoy. En fin, tremendamente interesante como siempre, 1 hora y media de vídeo para tomar notas y aprender mucho. Después quiero recomendar una última conferencia, una reciente conferencia que hemos dado en Value School titulada ¿Cómo puedo aumentar mis ingresos? O ¿qué hacer cuando ahorrar no es suficiente?, donde el inversor Rafa Monleón habla pues conmigo durante prácticamente 1 hora y cuarto sobre qué podemos hacer, creencias, principios, conductas, si queremos aumentar nuestros ingresos, fundamentalmente mejorando el valor que podemos ofrecer a otros como profesionales, o incluso aventurándonos a crear nuestro propio negocio. Una charla muy interesante, porque no todo es apretarse el cinturón, no todo es ahorrar. Después quería recomendar Alicia regresa a Wall Street, la nueva edición revisada y muy ampliada del célebre libro de Luis Ayué, con las claves para tener éxito en la vida y personalmente. Son 470 casi páginas en un tomo que habla las delicias de toda la familia, porque se lee para adolescentes tanto como para adultos. Y por último, un libro que ya hemos recomendado aquí muchas veces, La cuestión moral de los combustibles fósiles. Un libro muy recomendado dentro de círculos de inversores que se mueven en el entorno de las materias primas, etcétera, en energía. Es un libro muy esclarecedor para este tipo de personas que quieren entender muy bien qué está pasando con las energías y las materias primas. Y vamos a recordar el libro que has mencionado al principio del programa. Por supuesto, Precios, iba a decirlo en inglés, Prices and Production, Precios y Producción, de Hayek. Existe edición en español, creo que publicada por Unión Editorial. La que no es en español, que es en inglés, está publicada desde el Mises Institute y se puede descargar gratis. Es un lujo lo que hacen desde esa institución en Estados Unidos. Muy bien, pues ahí quedan esas recomendaciones. Qué pena, Iván, que solo tengamos 1 hora para hablar, porque estaríamos analizando, ¿verdad, Domingo? ¿Verdad, Luigi?
compañía, sector a sector de la cartera, preguntarte también por las FAN, que me he quedado con las ganas, pero bueno, yo creo que tendremos ocasiones ya el año que viene, así que desde aquí, felices fiestas, Iván, si no nos volvemos a ver, que lo pases muy bien, también a nuestros oyentes, aunque todavía nos queda un programa para felicitarles estas fiestas y nada, que te esperamos ver muy prontito también aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Pues para mí ha sido un placer, una auténtica delicia, nos emplazamos para próximos programas, yo encantado y muy felices fiestas, feliz Navidad a todo el mundo y lo mejor para 2022 y siempre en la vida. Eso es, un abrazo fuerte a todos. Que lo mejor siempre esté por llegar.